Vamos a ver qué ley es esa. Les voy a hablar un poco de historia antes de comenzar como tal. Miren, según la historia narrada en la Biblia, en el libro de Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ya ustedes saben de qué ley voy a hablar, ¿verdad que sí? De los 10 mandamientos. Entonces, ese monte al que subió Moisés, miren espiritualmente lo que simboliza. Simboliza alcanzar la inspiración. O sea, que cuando te levantas en conciencia, te levantas que a un alto nivel espiritual, cuando te levantas en conciencia, cuando se refiere que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios, ya nosotros sabemos que a lo que nos estamos refiriendo es a lo que eso simboliza. Simboliza que Moisés estuvo receptivo a esas ideas divinas, que llegaron a él y nos llegan a nosotros también, los tenemos que reconocer. Y entonces, ¿qué él hizo? Él se dejó ir y permitió que Dios hablara a través de él. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ponernos receptivos a esa presencia divina para que esas ideas divinas nos lleguen a nuestra mente. Dice Elizabeth Santerne en su libro Hágase la luz que los primeros 4 mandamientos gobiernan nuestra correcta relación con Dios y los últimos 6, las rectas relaciones con nuestros semejantes. O sea que esas primeras 4 tienen que ver con Dios y las otras 6 tienen que ver con nuestros semejantes. En muchas religiones, como nosotros sabemos, los mandamientos es algo sagrado. Entonces, si tú de casualidad rompes alguna de esas leyes, pues, como te digo, te ven como un pecador, te ven de que ya rompiste la ley y ya eres impuro y ya no te puedes levantar de eso. Pero aquí en Unity sabemos que nos podemos levantar y podemos aprender de lo que nosotros hayamos fallado en algún momento. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, ya él sabía lo que él se iba a encontrar. Y esto es lo que llamamos la intuición, esa intuición que viene de lo divino. Nosotros en ocasiones podemos tener una intuición y ¿qué hacemos? Como que la ignoramos. Y es esa pequeña voz que tenemos dentro que tenemos que hacerle caso, porque esa voz es divina. ¿Qué ocurre? Su hermano Aarón, ¿qué pasó? Fue confrontado por toda esa multitud, porque acuérdense que Moisés, ¿dónde estaba? En el monte, estaba escribiendo las leyes en las tablas, y estaba orando, estaba retirado, punto. ¿Y qué pasó? La multitud, pues, pasó como cuando Cristóbal Colón, ¿qué pasó? La multitud se amotinó rápido. No, queremos nuestro líder, ¿qué ha pasado? Entonces el hermano se vio tan presionado que ¿qué hizo? Miren, se puso a recoger todo el oro que había, de pantallas, de collares, de las personas allí. Y comenzó a fundirlo y comenzó a hacer un dios, ¿verdad que sí? Hizo un cordero con ese oro fundido. ¿Y qué ocurrió? Moisés llegó y Moisés se dio esa enfona, dijo, espérate, pero tanto que yo le he enseñado a estas personas, los saqué de la esclavitud, los traje para acá, ¿cómo es que están haciendo esto, Dios mío? Y cogió las tablas, las tiró y las rompió. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ante un coraje, ¿qué hacemos? Impulsivamente reaccionamos, después nos arrepentimos porque después él se arrepintió. Él se arrepintió porque él venía tan tranquilo y tan emocionado de que traía esas 3 leyes para compartirla con la multitud y encontrarse con eso, pues se frustró. Como nos pasa a nosotros en ocasiones, nos frustramos, nos da coraje y tiramos las cosas y nos enojamos y decimos cosas que después nos arrepentimos, y así le pasó a Moisés. Cogió, rompió las tablas y después se arrepintió enormemente. Pero fíjense, él después que ocurrió eso, piensa, reflexiona y no quiso castigar a esas personas. Las tenían allí para que las castigaran y él
¿no? O sea, él sabía de que él estaba allí representando al Padre. ¿Qué él iba a hacer? ¿Castigar? Dios no castiga. Dios ama a sus hijos, los ama. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, tenemos que aprender de esos tres personajes. Tenemos que aprender de Moisés. ¿Qué tenemos que aprender de Moisés? Ante todo, Moisés era bien disciplinado. Pero tenemos que aprender a estar vigilantes de esa impulsividad. De Aarón, que no nos podemos dejar presionar por la gente. Porque Aarón se dejó presionar por las personas porque ellos querían un Dios que ellos pudieran ver y adorar ahí en presencia. Y sabemos que Dios está donde quiera. Dios no está en ese cordero que hicieron de oro, no. Por eso fue que Moisés se enojó tanto. Y la multitud es la impaciencia, porque muchas veces tenemos impaciencia de que las cosas salgan como queremos. Y si no, pues entonces las suplimos con algo que no debe ser. Y como les decía, Moisés era muy obediente y disciplinado en dejarse guiar por Dios, como tenemos que hacer nosotros. Pero muchas veces como que las emociones nos quitan esa paz y esa tranquilidad. Permitimos, ¿verdad? Lo permitimos así. Y eso pues le pasó a Moisés. El decálogo en las escrituras hebreas, que vienen siendo las escrituras del Viejo Testamento, y el Sermón del Monte en las escrituras cristianas, miren, son la máxima proclamación de las normas del recto pensar. Porque esos 10 mandamientos, ¿a qué nos guía? Al recto pensar. Al recto pensar. En Éxodo 20, del 13 al 17, ahí están contenidas los 10 mandamientos. Estos tienen dos significados, miren, uno literal o externo y otro espiritual, que es el interno. Y nosotros en Unity, ¿qué hacemos? Nos vamos por esa parte espiritual, interna, que es lo que vamos a estar haciendo cuando yo se los explique. Miren, les repaso los 10 mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás la fiesta. Esto se refiere al Sabbat. El cuarto, honrarás a tu padre y tu madre. El quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentiras. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Habiendo repasado los 10, vamos a comenzar con el primero. Miren, el primero, que es no tendrás otros dioses delante de ti. Miren lo que espiritualmente significa. O sea, que nosotros no reconocemos otra vida que no sea esa presencia divina, que no sea Dios. Recuerden que Él es la fuente. Él es la fuente de toda nuestra vida. Nosotros sabemos y repetimos mucho aquí en Unity que hay una sola presencia, un solo poder en el universo, Dios, que sabemos que es el bien omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero miren lo que ocurre erróneamente. Cuando nosotros creemos y reconocemos otro poder, y estamos hablando aquí porque muchas veces se le echa la culpa que al diablo, pero miren, hay otros dioses porque está el dinero, está el carro, la casa, o sea, todas esas cosas que se hace, todas esas externas, se le da poder. Y en el momento que tú le das poder a algo, tú estás ¿qué? Convirtiendo eso en un Dios. Porque eso está siendo primero. Y cuando para ti Dios es primero, tú estás reconociendo que hay un solo poder y una sola presencia. Nada más. Todo lo demás externo sabemos que llega por añadidura, pero no es lo que tiene poder en nuestra vida. Así que velemos por lo que nosotros le estamos dando poder a nuestra vida, porque lo estamos convirtiendo en un Dios. La otra, no adorarás imágenes, ni harás para ti escultura, ni semejanza alguna de Dios. Nosotros sabemos que en la antigüedad, ¿qué se hacía? Pues miren, se hacían dioses del metal, de la piedra, para adorarlas.
En el presente no se hace eso, porque en el presente entonces se hacen otros dioses. Miren, se hace un dios de una personalidad, de alguien que tú veneras, por ejemplo, de los objetos, del dinero. Se hace un dios de eso, de la fama, de los placeres. Esos son los dioses en el presente. Algunos reverencian y rinden culto a personas también, a personas de quienes tú esperas conseguir algo, que tú esperas conseguir la felicidad, tu seguridad y protección. Puede ser de una pareja, o sea, que tú endioses a esa persona. Sobre esto, fíjense, en Unity nosotros solemos hacer esta afirmación: hay un solo Dios en el universo todopoderoso y eterno. Vamos a repetirlo: hay un solo Dios en el universo todopoderoso y eterno. Hay un solo Dios en el universo todopoderoso y eterno. Y como nosotros sabemos, Dios no tiene cuerpo, no es persona. Ya nosotros sabemos que es una energía que habita en nosotros y que está doquier. Esa presencia divina es la que nosotros tenemos que reconocer como guía. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nos vamos a la oración y cuando hacemos ese hábito que, aunque no estemos en la oración, donde quiera, vamos en el carro guiando, estamos fregando, cualquier tarea que estemos haciendo, vamos a hacer el reconocimiento de esa presencia que está ahí y que nunca, pero nunca nos falta. El tercero es no tomarás el nombre de Dios en vano. En el último servicio que yo les ofrecí, hablábamos del yo soy. Decíamos que el yo soy es el nombre de Dios en nosotros. Ese yo soy. Entonces nosotros, como yo les decía la otra vez, tenemos que estar seguros de combinarlo con algún atributo divino. Yo soy sana. Yo soy próspera. Las afirmaciones de verdad nos ayudan a aprender el correcto uso del nombre de Dios, que es el yo soy. Recuerden eso. Jesús estaba bien consciente de eso. ¿Qué decía Jesús? Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. O sea, que él estaba muy consciente de cuál era su verdadero ser. Y ser con letra mayúscula. Así que vamos a velar cómo nos referimos al yo soy. Vamos a velar de eso, porque a veces automáticamente fallamos en algo y rápido el yo soy lo acompañamos con algo negativo. Así que tenemos que tener presente que lo que tú le digas al yo soy, se lo estás diciendo a esa presencia divina en ti, a Dios. Se lo estás diciendo. Entonces, eso inmediatamente te va a frenar, porque tú no quieres decir cosas negativas a esa presencia divina que habita en ti y que es en ti. No, tú quieres al contrario afirmar cosas positivas y buenas. La otra es: acuérdate del día del descanso para santificarlo. Miren, esto es el Sabbat. ¿Qué ocurrió con los judíos? Miren, los judíos tomaron esto tan literalmente en aquel momento que ellos comenzaron a santificar ese día, pero como intocable. O sea, ellos vieron como que ese sábado había sido hecho para el hombre, ¿no? Y el hombre es el que está hecho para el sábado, como dijo Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, el sábado está ahí para que nosotros organicemos qué es lo que vamos a hacer ese día. Y ese día nosotros lo podemos tomar de descanso, en términos de que ese día, mira, tú puedes hacer en tu casa un retiro de mediodía, y ayunaste y te diste la tarea de orar ese día. Pero no es que ese día tú no puedes hacer nada, y si haces algo, pues estás pecando, que era como los judíos lo veían, de que no podían hacer nada, y cuando vieron que Jesús permitía que los sábados se hicieran cosas, pues rápido, no, estás blasfemando, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Pero ya Jesús sabía que a lo que el Padre se refería es que ese descanso era para que tú sacaras ese tiempo de orar, no era para que no hicieras nada. Porque, ¿qué ocurrió? En una ocasión los discípulos tenían hambre, necesitaban comer, y era sábado. Y ellos se dieron, pues, encontraron
vamos a decir que en el bosque encontraron comida, o sea, fruta, para poder comer y tenían demasiada hambre, pues miren, lo hicieron. ¿Qué pasó? Los judíos lo vieron y cayeron en histeria. Están pecando, blasfemando. Y Jesús, que los apoyaba, pues más todavía. Pero ya nosotros sabemos, como decía Jesús, que el sábado fue hecho para nosotros. No nosotros para el sábado, no. O sea, que nosotros saquemos ese tiempo del sábado para orar, para hacer lo que querramos, pero siempre sacando ese tiempo de orar, que total puede ser sábado, puede ser lunes, puede ser cuando tú puedas hacerlo, pero que eso sea prioridad. Recuerda eso, que sea prioridad. Así que ya sabemos que este mandamiento lo que tiene que ver es con el descanso interior, no con el descanso externo. No es que ese día tú vas a estar recostada y no puedes hacer nada. No, no, no. Prioridad, el Padre. Y luego pues hacer lo que hay que hacer, pero eso recuerden que lo podemos incluir en todos los días, no solamente el sábado. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver. Bueno, si fuéramos a por esto literal, sabemos que nosotros adoramos a nuestros padres, porque nosotros sabemos que, mira, son nuestros padres terrenales que nos han enseñado y nos han modelado conductas que son las mismas que nosotros hemos repetido como adultos. O sea, los padres son importantes y literalmente pues hay que honrarlos. Pero ¿qué pasa? Si lo analizamos a nivel espiritual, yo no sé si ustedes han escuchado cuando muchas veces se ora que se dice Padre, Madre, Dios, ¿verdad? Porque Dios es Padre y Madre. O sea, nosotros visualizamos a Dios como un hombre, pues el Padre, pero Dios no tiene sexo, como sabemos. O sea, Dios es Padre y Madre de nosotros, nos guía en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Dios es la fuente de todo en nuestra vida. Dios es la fuente. O sea que Dios es que nuestro Padre y nuestra Madre es nuestra fuente. Y fíjense, la importancia del respeto y la adoración a Dios es lo que también significa este mandamiento, que nosotros honremos a Dios respetándolo y adorándolo. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos esto siguiendo las leyes que nos dejó Jesús, actuando en la verdad. Así nosotros honramos al Padre, así nosotros lo adoramos, haciendo las cosas como las tenemos que hacer y no tratando de coger shortcuts, o sea, irnos por un corto, vamos a decirlo, un corto camino, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos violando la ley muchas veces, no estamos siguiendo las leyes, nos estamos impacientando y queremos hacer las cosas rápido y no bajo la voluntad del Padre. Pero si nosotros seguimos el camino recto, nosotros seguimos la ley, miren, estamos honrando y estamos adorando al Padre, adorando a Dios. Así que ya ustedes saben, honra a tu padre y tu madre, literalmente a nuestros padres los amamos. Y espiritualmente ese es Dios, que lo honramos. Lo honramos. El sexto dice, no matarás. Vamos a ver de qué trata esto. Si nosotros lo tenemos literal, nosotros sabemos ya que ningún hombre tiene el derecho de quitarle la vida a otro. Ninguno. Pero vamos a ver espiritualmente. Espiritualmente, el no matarás es cuando nosotros destruimos a una persona insultándola, diciendo cosas negativas. Nosotros estamos matando a esa persona. Nosotros estamos matando. ¿Quién es esa persona? Muchas veces cuando insultamos a alguien o pensamos negativo de alguien, estamos matando a esa persona. Ese es el no matarás espiritual. Miren, este mandamiento, miren lo que nos recuerda que una de nuestras misiones en la vida, porque tenemos muchas misiones, pero una de las misiones es contribuir positivamente
en la vida de las personas con las que nosotros tenemos contacto. Quiere decir que si tú no tienes nada positivo que decirle a esa persona, no le digas nada. No le digas nada, porque tú no sabes si esa persona es tan sensitiva que tú le dices, ay, mira, oye, tú has aumentado de peso. Tú no sabes si esa persona tiene la autoestima tan y tan baja que entonces coge y deja de comer y se convierte en una persona bulímica. O sea, acuérdate que tú influyes en las personas. Tú no determinas, pero tú influyes. Y tenemos que velar lo que le decimos a las otras personas, porque los podemos ofender. Y como les dije, tú no sabes cuán sensitiva es la persona, que tú lo que haces es destruirla emocionalmente. Así que recuerden eso, si tú no puedes o no tienes nada que sumarle a esa persona, no le restes. No le restes. Quédate callado. Porque mire, muchas veces es mejor no decir nada. Muchas veces. Quedarnos callados. A menos que te pregunten, pues ok, tú contestas, pero contesta de forma sutil, no vas a ser tan, vamos a decir, tan ordinario de decirle a la persona algo que lo pueda ofender, aunque te haya pedido la opinión. No, hay que ser sutil con las personas, amarlas. Recuerda que esa persona que está ahí frente a ti tiene el mismo Cristo que tú tienes dentro. Y así lo tienes que ver a esa persona, verle el Cristo, verle la perfección. No cometerás adulterio. Miren, Elizabeth Santerner lo interpreta metafísicamente de una manera corta pero clara. Ella dice, es espiritualmente adulterar o debilitar la conciencia espiritual con pensamientos y emociones negativas. ¿Qué significa esto? Esto significa que nadie, pero nadie, puede esperar una vida donde exprese la espiritualidad. O sea, nosotros tenemos que estar expresando nuestra espiritualidad todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Esa espiritualidad tiene que ir guiada por nuestro código moral. Quiere decir que mi código moral, ¿qué dice? Que yo siga, mira, ese camino recto donde yo no dañe a nadie, donde yo pueda espiritualmente expresarme, pero eso tiene que ir a tono con mis conductas. O sea, porque yo no puedo ser espiritual y por otro lado estar robando, lastimando a alguien. No, porque, o sea, eso tiene que ir a la par, lo literal con lo espiritual. O sea, yo sé, no cometerás adulterio, de que yo tengo que seguir un código moral. Porque, ¿qué pasa? Si yo no sigo ese código moral, yo no me puedo cantar como espiritual porque, o sea, estoy siendo hipócrita conmigo misma. O sea, yo tengo que ir por el camino recto y espiritualmente demostrarlo. Orando, viendo el bien en todo, pero de la mano con mis conductas aquí en la tierra. ¿Sí? Para que eso vaya ahí, a la par. Y yo entonces pueda realmente proclamar lo espiritual en mí. No que esas dos cosas estén divorciadas. No, las dos cosas tienen que ir a la par, que más tarde se lo voy a otra vez a mencionar, de que yo tengo que ser con un código moral, seguirlo, y también mi espiritualidad cuidarla, estudiando la verdad y demostrándola. Porque si yo demuestro la verdad, ¿yo estoy qué? Yo estoy poniendo en práctica el código moral. Y si ustedes vienen a ver, eso no nos dice en el último principio de Unity, que ¿qué dice? ¿De qué vale saber la verdad si no la demuestro? Eso, o sea, no cometerás adulterio, de que yo tengo que practicar la verdad y demostrarla, porque si no, la voy a adulterar, ¿verdad? Habla aquí de adulterio. Cuando adulteramos algo, ¿qué hacemos? Lo dañamos, ¿verdad que sí? Lo adulteramos, lo convertimos en otra cosa. O sea que si yo soy una persona espiritual, mis conductas tienen que ir a la par con eso, porque si no voy a adulterar la verdad en mí, voy a adulterar mi espiritualidad. El octavo dice, no hurtarás. Pues nosotros ahí pensamos en no robar, que no podemos estar quitando a otra persona lo que no es nuestro. Ok, literal es así. Pero además de esa definición literal,
¿Qué ocurre? Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Una persona dominante, ¿qué hace? Miren, le roba la voluntad a las personas que tiene a su lado. ¿Y qué pasa? Que eso está ocurriendo mucho con los padres consentidores. Vamos a ver, ¿qué le roban a sus hijos? Miren, le roban la oportunidad de crecer tomando decisiones por ellos y no dejándole vivir sus propias vidas. Están robándole esa oportunidad de crecer, de aprender, creyendo que hacen un bien, hacen un mal. Porque, ok, no robes. Tú rápido lo ves en lo físico, pero en lo espiritual es robarle a las personas algo. Por ejemplo, esta gente que hacen bullying, ¿qué le roban a la otra persona? Miren, le roban la tranquilidad, le roban parte de su autoestima. ¿Cuántos jóvenes con la cuestión del bullying no vienen, intentan y se suicidan? Porque están robando. O sea, nuestras conductas roban a las demás personas. Les roban estar felices, les roban tranquilidad, paz. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con estas personas maltratantes en las relaciones? ¿Qué le están robando a la otra persona? Muchas veces le roban hasta la vida, pero les roban tranquilidad, les roban amor. O sea, fíjense cómo conductas mal hechas y verbalizaciones les robas a la otra persona. Así que vamos a velar por no robar. Por no robar, porque podemos robar fácilmente quitándole a otra persona algo que es preciado, como la tranquilidad, la paz, el amor. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a ver esta. De manera literal es no decir nada que no sea cierto de una persona. Pero espiritualmente, miren, hay dos puntos aquí importantes. Cuando nosotros estamos relacionando a una persona solo con lo negativo, miren, estamos levantando falso testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando mal de esa persona, cosas negativas, y estamos levantando ese falso testimonio. ¿Ustedes por qué? Porque no estamos hablando de que esa persona es divina. Y verdaderamente esa es su esencia divina. Y entonces yo estoy hablando de esa persona, esta persona es esto, es aquello. Ay, mira, si tú vieras lo que hizo. Estamos levantando falso testimonio, sea verdad o no, porque estamos no viéndola lo que es esa persona, que es divina. Todos somos divinos, todos, sea quien sea, esté haciendo lo que esté haciendo. Cuando se critica, cuando se condena, se juzga por las apariencias, estamos levantando falso testimonio, porque nos estamos dejando llevar por lo que estamos viendo, por lo que nuestros ojos están viendo. Estamos criticando, estamos condenando, estamos juzgando. Pues miren, estamos levantando falsos testimonios, porque no estamos hablando de la divinidad en esa persona, no estamos viendo lo que esa persona es en esencia, que es buena, porque todos, nuestra esencia es buena. Ese es el segundo principio de Unity, que el hombre es en esencia bueno. Todos somos buenos en esencia. Y si nosotros hablamos mal de una persona y lo que hacemos es referirnos en lo negativo, nosotros estamos levantando falsos testimonios contra ese prójimo. Miren cómo tenemos que velar por nuestras conductas, porque muchas veces los 10 testamentos se ven tan literal que si no levantas falso testimonio contra tu prójimo, yo no hago eso porque yo no hablo mal de nadie. Pero cuando critico y condeno, o cuando relaciono a una persona, aunque sea en pensamiento, estoy relacionando a esa persona y estoy viendo lo negativo en ella, tengo que corregirme rápido, inmediatamente, para no caer en levantar falsos testimonios contra esa persona. Y el último que dice, no codiciarás, que ese viene siendo el 10º. Miren, este mandamiento va ligado a la avaricia, a la envidia, a los celos y el egoísmo, la cual
de por sí va en contra de nuestra moral y la espiritualidad, de las dos cosas unidas. Quiere decir que no hay que desear nada de nadie, porque miren, si el Padre nos ha dado todo, todos nosotros tenemos una herencia divina, todos tenemos esa herencia, por lo cual no tenemos que desear nada de nadie, porque nuestro bien está allá. Tarde o temprano ese bien va a llegar y se va a manifestar. Tal vez no hoy, no mañana, pero se va a manifestar, porque ese es el plan. Ese es tu plan, el bien manifestado. Y Unity nosotros hablamos mucho de que todos tenemos un plan y pensamos, ¿pero qué es eso? ¿El destino? No, es que todos tenemos un plan divino que es el bien, que se manifiesta, sea cuando sea, se manifiesta. Así que cuando conocemos que nada nos priva del bien, sino que somos nosotros mismos los que nos privamos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, nosotros mismos nos privamos del bien que está esperando por nosotros a manifestarse. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el bien de todo el mundo manifestado. Ver el bien manifestado y alegrarte por ese bien que se manifiesta en el otro y bendecirlo. Porque muchas veces solemos compararnos mucho. Yo siempre le digo a los pacientes que no se comparen, porque es que en la comparación tú vas a encontrar siempre que el otro tiene más que tú. Sí, porque la comparación va dirigida a eso, a que tú veas que el otro tiene más que tú. Y no es así, tú no te compares, porque aunque tu bien tal vez se tarda más en llegar, pero va a llegar, está ahí, tienes que mantenerte enfocado y sintonizado con ese bien, que se va a manifestar, tarde o temprano, como les digo. Como ven, el significado de los mandamientos, miren, va más allá de la palabra literal, va más allá. Esos 10 mandamientos que nos dan una ruta a seguir. Eso es lo que nos da. Quiere decir que no hay excusa de tú decir, ay, yo no sabía eso, esa ley yo no la conocía, o esa ley yo no sabía qué significaba eso. No, ya tú sabes lo que significa esa ley. O sea, que es tú repasarla en tu mente y todo el tiempo trabajar en seguirla. Si no cumplimos con alguna de ellas, como en todo, tiene consecuencias. Y después no podemos decir que Dios nos castigó, porque como nosotros sabemos, Dios no castiga. Nosotros nos castigamos con nuestras conductas, porque toda conducta tiene consecuencias. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aprendemos del error y seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante diferentes, más maduros emocional y espiritualmente. O sea que tú tienes la oportunidad de enmendar el error. ¿Cómo tienes que comenzar? Tienes que comenzar perdonándote a ti. Antes de perdonar a los demás, perdónate a ti primero y aprende del error. Miren lo que Jesús decía. Jesús decía, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto está en Mateo 10:14. Si nosotros fuéramos a interpretar con lo que yo les he estado diciendo, miren, al cometer errores o viejas conductas, ¿qué tú tienes que hacer? Sacúdete los pies y sigue hacia adelante. No te quedes ahí como víctima y reclamándote, ay, hice esto, hice aquello. Aprende, sacúdete y sigue hacia adelante. Pero aprendiendo, de tal manera que no lo vuelvas a repetir. Les voy a leer aquí, para terminar, esto es una cita de Elizabeth Santerner del libro Hágase la Luz, que es maravillosa. Dice, la obediencia a estos 10 mandamientos es la piedra angular sobre la cual está edificada nuestra estructura espiritual. Debemos obedecerlos, no solamente en la letra, sino en el espíritu. Tratar de seguirlos, literalmente, haría de nosotros personas rectas en la obediencia. Sin embargo, es imposible obedecerlos espiritualmente si no los obedecemos también en la letra.
que es lo que yo les decía ahorita. Los obedecemos en la letra, pero los obedecemos primero espiritualmente. Recuerden eso. Recuerden, les doy un ejemplo, el que decíamos de no hurtarás. Pues ya tú sabes, realmente tú no le vas a coger nada a nadie que no sea tuyo. Esa es literal. Pero por otra parte, ya tú sabes que no le vas a quitar a nadie nada que esa persona necesite, como es la paz, como es el amor. Tú no le vas a robar eso. Tampoco vas a robar físicamente. O sea que fíjense cómo las dos tienen que ir entrelazadas. Y eso es a lo que se refiere Elizabeth Santer en este momento. Sin embargo, es imposible obedecerlos espiritualmente si no los obedecemos también en la letra. Amén. Dios les bendice.